Buen día, yo soy Luna Hernández y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Sensor UABC. En esta ocasión hablaremos de un tema relevante que nos involucra a nosotros y a nuestro planeta, pero que la mayoría desconocemos. Es por eso que mi compañero Antonio y yo compartiremos contigo a lo largo de este episodio información muy importante acerca de la alfabetización oceánica. ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Herrera. Y como comenta mi compañera Luna, la alfabetización oceánica se relaciona con nosotros más de lo que tú crees. Primero está el agua de los océanos, que cubre la gran parte de nuestro planeta. Si realizamos una búsqueda extensiva en páginas web, la mayoría nos podrán confirmar que el agua de los océanos abarca el 70% de la superficie terrestre, que es más de la mitad de nuestro planeta. Y esta agua es vital para el desarrollo de superficies corales. Estos ecosistemas, ricos en flora y fauna, componen la diversidad de especies, pero si desconocemos los conceptos relacionados al océano, no se detendrán los impactos negativos hacia él. Como lo hemos visto en otros episodios, a veces pequeñas acciones recaen de manera desfavorable en otros. Pero no solo me refiero a estas especies acuáticas, sino también se puede ver afectada la masa de agua salada. Para poder comenzar con este tema, primero conozcamos con Antonio cuál es la definición de este término. Existen distintas formas de llamar a la alfabetización oceánica. Probablemente la reconozcas como la cultura oceánica o simplemente como el ABC del mar. Su definición consiste en que es la influencia y el conocimiento del hombre sobre el mar y viceversa. Existen algunos principios fundamentales que abordaremos más adelante. Pero primero vamos a las cápsulas del día de hoy. La primera de visita, que aborda el evento del CIMAFood. Y la siguiente, una cápsula especial sobre estudiantes de la Facultad de Humanidades y de la carrera de Comunicación, que nos presentarán su experiencia en el mercado El Popo. Ya comienza Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. Yo soy Melissa Zamudio y en esta sección de visita les hablaremos sobre CIMAFood, evento donde varios cimarrones y organizaciones se unieron para recolectar artículos esenciales para las personas más necesitadas. Acompáñenos. Mi nombre es Cassandra Valladolid y soy parte de Proyecto Tlali. Mi nombre es Jorge García y soy coordinador del Consejo Estatal de Sociedades de Alumnos. El evento de CIMAFood es más que nada por la cuestión de apoyo a las familias, a los ciudadanos, a los tijuanenses que se encuentran en una situación vulnerable. Este proyecto es muy bonito, se recabó ahora sí que bastante despensas y en apoyo, ¿no? Entonces agradecemos en ese sentido. Proyecto Tlali y Rotaract Tijuana Independencia estuvimos apoyando en el área de distribución, en donde se llevaron estas donaciones de alimento a más de 20 lugares y estamos muy contentos con el resultado obtenido. Nosotros teníamos una expectativa, sinceramente, 900 estudiantes que estuvieran participando, hasta 1,200 estudiantes. Sinceramente se nos fue, ahora sí que superó las expectativas que nosotros teníamos y es súper bien, sinceramente, porque también no son despensas chicas, son despensas demasiado voluminosas y claro que van a ayudar a muchísimas familias. Sí, de igual forma felicitar a los cimarrones que estuvieron involucrados en esta labor. Estamos muy contentos por esta oportunidad y más aún ver que muchos jóvenes se involucraron. Entonces felicitamos a UABC y a CESA por esta iniciativa.
casas que estuvieron beneficiadas fueron aproximadamente 20. La primera fue Casa Hogar María Inmaculada, Ciudad de los Niños, Casa Hogar Belén, Casa del Migrante. Se benefició también a la Navidad indígena que se desarrolla en el Cerro de la Zorra. La distribución del centro de acopio en la colonia del Rubí. Como se mencionó, en esos tiempos hubo bastantes incendios y se tuvo un apoyo por esa parte. Casa Hogar de la Esperanza, Mujeres Mayúsculas, Movimiento Juventud 2000, Espacio Migrante, Desayunador del Padre Chava, Casa Beato de Juan Diego, Estancia de los Años de Oro, Casa Hogar Uriel, Asilo Actagama, Casa Hogar Sion y Casa Hogar Niños del Camino. Estuvimos involucrados en la distribución como tal Rotaract Tijuana Independencia y su presidente Omar García, y por mi parte su servidora estuvimos realizando estos labores ya sea por medio de Ubers, de carros, de trailers. Hubo bastante logística detrás y estamos muy felices de que las personas de las casas hogares, refugios y demás lo recibieron con mucha alegría, dado que hay bastantes bajas en la entrega de donaciones. Entonces esto fue como un apoyo muy importante para ellos. No hay solamente enfocarnos en algún proyecto en sí. Hay muchísimos proyectos que apoyan a muchas casas hogares, a mucha gente que se ve en la necesidad. No solamente enfocarnos en uno, ¿no? Existen demasiados y ahorita me imagino Cassandra, que está mucho más envuelta en este tipo de asuntos, sabe qué tantos proyectos en el año, y simplemente es la cuestión de ayudar. Agradecemos a todas las personas involucradas que permitieron que el evento Cima Food fuera un éxito. Esto ha sido todo por esta sección. Hasta la próxima. Que el proyecto se fuera a escoger, yo dije, no, pues van a escoger cualquiera de los muchos otros que estaban listos, propuestos. Lo que sí esperaba es que fuéramos a descubrir como toda una historia muy interesante del mercado, ya que tiene muchos años. Paso por ahí casi todos los días desde que tengo 17, 18 años y nunca se me había ocurrido pasar por ahí. Jamás se me había ocurrido. Esa es una de las grandes expectativas. A lo largo de la historia, los mercados han fungido de diferentes formas, como punto de reunión, como una alternativa de compra debido a sus precios en diferencia a las grandes cadenas de supermercados, y también como fenómenos de análisis. Pero, ¿qué son los mercados? Los mercados son sistemas de relaciones sociales que se rigen por un interés económico. La palabra mercado viene del latín mercatus y del verbo mercari, comprar, de mers, mercancía. Es un proyecto en el que personalmente aprendí en lo profesional como en lo personal. Sí me costó trabajo llegar con las personas, pero tienes que seguir frecuentando para que tú mismo agarres la confianza, porque pues ellos siempre han estado ahí, ellos ahí trabajan. Sin embargo, uno como externo pues tiene que adaptarse y conocer dónde va a trabajar, tratar de ser más extrovertido, tratar de socializar más, tratar de hablar con las personas y ver que pues realmente no muerden, no te hacen nada, simplemente son personas al igual que nosotros, pero pues ellos hacen su trabajo y pues nosotros hicimos el nuestro. El mercado de las abejas, o popo, forma parte de la cultura de todo tijuanense. Es uno de los mercados más antiguos de Tijuana, fundado alrededor de los años 20. El edificio como tal, sus colores y el ambiente sumamente atractivo a la vista por su aspecto antiguo. Sus comerciantes, quienes han estado ahí gran parte de su vida y como generación tras generación decide seguir el negocio, es muy interesante. Personal, puedo decir que me ayudó a ver el
mercado no solamente como un trabajo escolar, sino como un elemento histórico que de alguna forma es importante en nuestro contexto, en nuestro estado, en Tijuana. Y también pues a ver a las personas que trabajan ahí, no solamente como que ya hicimos el proyecto, ahí se va a quedar, sino que se generó este vínculo que me va a hacer ir otra vez al mercado y de alguna forma pues de hecho hasta me hice amiga de varios locatarios del Señor de los Jugos. Entonces se creó como un vínculo que lo guardo en mí y me va a hacer regresar al mercado por el cariño que se creó con los niños. Besé tus labios rojos y en caricia sincera bebí la miel primera. Dulce, 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 dulce. Siempre es un gusto saber que nuestra universidad se preocupa por la situación en la que nos encontramos actualmente. Y a pesar de las circunstancias, todos nos unimos para la recolección de artículos esenciales. Esperamos seguir compartiendo contigo todas las acciones que se realizan a pesar de la pandemia, como lo fue en esta ocasión con el Clima Food. Ahora retomemos la alfabetización oceánica, porque antes de conocer los principios, debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué puede hacer una persona alfabetizada oceánicamente? Puede tomar acción desde distintos ámbitos. El primer paso para lograr ser una persona alfabetizada oceánicamente se logra reflexionando sobre los 7 principios fundamentales, porque de esta manera conoceremos el océano y gran parte de los recursos que lo rodean. De esta manera podremos tomar decisiones responsables e informadas. Y lo más importante, podremos compartir esta información con otras personas, para que así seamos más responsables en lo que se puede hacer en los océanos. Comencemos por el primer principio, que se llama: la Tierra tiene un gran océano con diferentes características. Como lo vimos al principio del episodio, el océano abarca un gran porcentaje de nuestro planeta y constituye una parte fundamental del ciclo del agua por estar conectado a todas las reservas de agua del planeta, como lo son los lagos, cuencas geográficas y ríos. A pesar de ser tan grande, es finito y sus recursos se van acabando poco a poco si lo descuidamos. Conservarlo significa preservar el lugar que habitamos. El segundo principio es: el océano y la vida le dan forma a la Tierra. Por ejemplo, las rocas que fueron formadas en el océano y hoy están expuestas en tierra se debe a las diversas transformaciones que surgieron tanto en el océano y en sus costas. Existen diversos aspectos que forman parte de los principios y muy pronto los conocerás el resto. Por ahora vamos a la siguiente cápsula especial, en donde estudiantes de la licenciatura en comunicación nos platicarán su experiencia con el equipo de Xolos Sub-20. Mi nombre es Carla Gutiérrez. Pues tenía expectativas muy bajas, ya que para empezar nunca había estado en algún proyecto que tuviera que ver con la fotografía, y ya que nuestro tema era un club como es Xoloscuincles, sentía que no íbamos a tener como la oportunidad de poder ingresar a las instalaciones o que no nos iban a dar algún permiso. Pues en mi caso sería las horas que chocaban con clases que tenía aquí en la universidad, y también ya que nuestro contacto, el de Xolos, a veces no nos contestaba o no nos aseguraba que tuviéramos un permiso para poder ir a tomar fotografías. Mi nombre es José Miguel Jiménez. Pues desde que entré a la carrera siempre me quedó claro que todo comportamiento comunica, y pues a nivel fotográfico pues cualquier cosita que fotografíes ya está diciendo algo a gran escala o a menor escala. Y cada vez que fotografiamos a un chico del entrenamiento, probablemente cuando sonreían no sabemos si estaba sonriendo porque se estaba divirtiendo, porque se sentía frustrado, y pues su expresión era esa. Pero al fin de cuentas, de 100 fotografías que uno toma, por lo menos una es la que va a funcionar. Y pues me queda claro que pues es un trabajo muy arduo, pero el resultado pues siempre va a ser muy gratificante. Me llevo buenas experiencias de este proyecto porque me divertí, conocí a buenas personas, con ideas muy interesantes, con personas que me gustaría seguir participando en otros proyectos, aunque no sean ya en esta materia, y pues me llevo un buen sabor. Mi nombre es Daniel Martínez. Del hecho social documentado aprendí que es otra manera de comunicar. Siempre yo he estado rodeado de los
del audiovisual, entonces siempre era como el documental en forma de video, en forma de imagen con movimiento. Entonces al momento de saber que puedo documentar por medio de una serie fotográfica, pues te da otra perspectiva, ¿no? Mi transformación al ámbito comunicativo fue bastante, ya que aprendí a que no solamente con una foto dices lo que está pasando, sino comunicas todo, ¿no? Hola, mi nombre es Denise Rangel. Bueno, mis expectativas eran un poco bajas porque no sabíamos si nos iban a dar permiso de poder entrar a la institución Xolos, pero con el paso del tiempo y como se fue dando el proyecto y pues con mis compañeros fueron subiendo, y más cuando empezamos como a tomar fotos y a que se empezara como a dar forma al proyecto. Principalmente los problemas de producción fueron personales, ya que a veces los horarios en los que teníamos que tomar fotos pues chocaban y pues no podía asistir o pues faltaba alguien más y así. Ahora sí como que cada quien dentro pues de la institución Xolos, o como es nuestra temática, cumplía un cierto aspecto y cada quien pues debía de otorgar como más de lo que ellos tenían para poder como llegar a esta parte de Cholo Mayor, y no solamente es un juego o solamente un movimiento de pelota, solamente cada quien tiene como su propia perspectiva de lo que quiere, cada quien daba su propio ser. Mi nombre es Paulina Perea González. Aprendí que no solo los futbolistas juegan con una pelota o patean una pelota, sino que se entregan al 100%, o sea, es su pasión, es algo que aman hacer, y el fútbol une familias, une amigos, une países, y muchos no lo ven de esa manera, pero deberían de verlo, no es un simple juego. Gracias por continuar con nosotros. Retomando los principios oceánicos, el tercero, llamado el océano tiene una gran influencia en el tiempo meteorológico y el clima, incluye 7 conceptos, los cuales tratan sobre la relación directa del mar con el clima y las temperaturas, pues gracias a que esto absorbe grandes cantidades de calor y carbono provenientes de la atmósfera, es posible equilibrio en el tiempo. Sin embargo, algunos factores pueden ocasionar catástrofes naturales como huracanes y ciclones. El principio 4, llamado el océano hizo que la Tierra fuera habitable, menciona básicamente 3 conceptos, en los cuales se explica que en el océano surgió la primera forma de vida de la Tierra. En el océano surgieron los primeros microorganismos que después evolucionaron para convertirse en millones de especies que hoy en día conocemos. Gracias al océano tenemos agua, oxígeno y nutrientes. En cuanto al quinto principio, el océano mantiene una gran diversidad de vida y ecosistemas. Habla sobre cómo el mar apareció en un mundo propio, pues la cantidad de especies que habitan ahí es muy variada y mayor que la Tierra. Además de que se realizan diversos ciclos muy importantes que no dependen de aspectos del exterior, como el sol, por ejemplo. Así es, algunas de estas especies pueden sobrevivir sin ningún problema en las profundidades marinas. Antes de pasar a los últimos 2 principios de la alfabetización oceánica, pasaremos a la siguiente cápsula especial de la sección Banco de Ideas, en donde algunos invitados nos platicarán su experiencia con el cine independiente de Tijuana y su importancia que este tiene para la ciudad. Hola amigos de Sensor UABC, mi nombre es Jan Mesa y en esta sección de hoy, Banco de Ideas, les tenemos a unos invitados muy especiales, quienes nos hablarán sobre su experiencia como cineastas independientes de Tijuana. Acompáñenos. Me llamo Héctor Villanueva, soy maestro de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Me he dedicado a la promoción del cine en la región y a la producción de cine y radio. Hola, soy Diego Hernández, soy estudiante de Ciencias de la Comunicación. A la par me he dedicado a hacer proyectos de cine independiente. Hola, mi nombre es Melissa Castañeda, soy estudiante de cinematografía en la Universidad de las Californias Internacional y por fuera me dedico a la producción de cine y también a la dirección. Carencia, colectivo, autonomía. Y tal vez, curiosamente, pondría en el orden primero colectivo
luego autonomía y luego carencia. Lo englobaría con una como en desarrollo. Siento que ha habido, ya van varias décadas como que ha estado en desarrollo, y si bien ha ido avanzando, aún siento que estamos como en una etapa de desarrollo en diferentes ámbitos, como en desarrollo como industria, y también en el aspecto comunitario siento que seguimos en desarrollo. Pensé mucho en comunidad y en crecimiento también, como similar a desarrollo, pero igual creo que son dos cosas que como que siguen. No creo que todavía exista como una comunidad tan fuerte, y que el crecimiento también todavía le falta, pero son como dos palabras que describiría. Yo pienso que el problema de la exhibición es un problema importante en el país, no solamente para el cine independiente de Tijuana, sino en general, que es una situación muy compleja. Son una serie de monopolios los que exhiben, 2, 3 monopolios que exhiben en todo el país. Lo que creo que hace falta es más participación y proteccionismo del Estado para el cine mexicano, que pareciera que el éxito, la meta mayor es que llegue a las salas de cine. Es decir, que esté en Cinépolis y que esté en Cinemark, eso ya es la neta para el director. Cuando en realidad hacer una película y exhibirla donde sea, es hacer una película. Donde sea es en la UABC, donde sea es en el TEC, donde sea es en un cineclub, donde sea es en los cines independientes como Tonalá, donde sea es en una sábana colgada en un parque con 3 bocinitas. Ahí está exhibida también. Hablando en Tijuana, pues siento que afortunadamente hemos tenido también más espacios de exhibición de cine mexicano, ¿no? Recientemente se abrió el Tonalá, bueno, en los años recientes ha estado la Cineteca, también las salas de arte en Cinépolis, en Río. Pues sí, creo que cada película tiene su propio destino, ¿no? Para terminar exhibiéndose en cierto lugar o en otro, y ninguno es mejor que otro. Siento que en realidad, si se hacen bien las cosas, es cuando la película llega al público que tiene que llegar. Sí, yo también creo que mucho el problema es la exhibición, porque hay distribuidoras independientes muy buenas y hay espacios independientes también muy buenos, pero el hecho de no incluir esas películas independientes en un circuito comercial es lo que llega a pegar, ¿no? Como que ahí es donde notas la diferencia. Después de haber trabajado en un lugar del cine independiente, como que te das cuenta que es difícil conseguir que la gente vaya. Hay muchas cosas que les interesan, como para lograr que tengan interés en una película independiente mexicana, ¿no? Entonces eso también va como de otras cosas, como las escuelas tienen que enseñar más en cuanto a cine. Es un montón, como toda una cadena de cosas que deberíamos de hacer todos, y debería ser la comunidad de cine, y también como el gobierno, para poder conseguir más personas que vayan a verlos. Afortunadamente ha habido últimamente esfuerzos de escuelas para abrir licenciaturas de cine, con todas sus carencias y sus limitaciones y sus hasta vicios, podría decir yo. Afortunadamente hay cineclubes, afortunadamente hay cafecitos, afortunadamente está el Tonalá, esfuerzos, iniciativas independientes. Luego, en términos de producción, afortunadamente hay colectivos. Eso me parece de lo más valioso. Es una cosa muy, muy valiosa de la región, creo, y casi no de la región, yo diría que de Tijuana. Creo que hay una oportunidad temática de abordar la ciudad de una forma distinta a la que se aborda usualmente, ¿no? Que es lejana a esta temática de la frontera, lejana a esta temática de la ciudad violenta, lejana de esta ciudad de la trata de personas, de la inseguridad, entonces, de la migración, ¿no? Que también es un tópico, o verlo desde otra óptica, ¿no? Nosotros que vivimos aquí, que hemos vivido aquí toda nuestra vida, podemos hacer un cine que destaque de los demás si comenzamos a voltear a nuestro entorno, a nuestras cosas más cercanas, a los problemas más inmediatos, más cotidianos que veamos en nuestra vida, y trabajar con ello. Como también el problema yo creo que hay es justamente que el cine está bajo el mandato como de la Secretaría de Turismo, ¿no? No está bajo Secretaría de Cultura. Como un realizador
que vive en la región, creo que hay mucha oportunidad de qué es lo que quieres hacer. Hay mucho apoyo igual comunitario, creo, que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho también gracias a personas que trabajan con nosotros, gracias a como a Kickstarter, gracias a funciones que hacemos, juntamos dinero. De ese lado creo que sí hay mucha oportunidad, pero sí falta mucho, ¿no? Como dice el profesor, mientras estén enfocados en la parte de turismo, no es difícil levantar tus proyectos. Se puede hacer, pero es difícil. Bueno, pues yo le quisiera decir a las que quieren hacer cine que hagan cine como puedan, con los recursos que tengan, con las dificultades que tengan, con las limitaciones que tengan, con lo poco que tengan, que hagan cine. Quien estudie, que vea mucho cine y que no se conforme con estudiar, sino que también haga. Y al que consuma cine, que consuma de todo cine, de todo tipo de cine. Y igual yo también a las personas que quieren hacer cine, pues creo que sí, la mejor invitación es simplemente hacerlo y no preocuparse por como cuestiones de perfeccionismo técnico o de una mayor habilidad para poder desarrollar las cosas, los temas y todo. Siento que eso se va adquiriendo sobre la marcha, ¿no? Sí, yo también, algo que me he dado cuenta es que por lo menos la gente como mi generación que quiere hacer cine o hace cine, se preocupa mucho como por el tiempo y justamente por esa como necesidad de hacer, pero también creo que es muy importante como darse cuenta de que no hay prisa, como que cada quien trabaja de una manera distinta y no hay necesidad como de pensar mucho en qué está haciendo esta otra persona que está como al lado de mí y dónde está, ¿no? Entonces sí, es como seguir siempre buscando y buscando y buscando hasta que te sientas cómodo, y si tarda mucho tiempo, pues no pasa nada. Agradecemos a Melissa Castañeda, Diego Hernández y al profesor Héctor Villanueva por su valiosa participación y por habernos compartido su experiencia como cineastas independientes. Es de suma importancia apoyar el talento de los cineastas locales para así lograr una mejor distribución de las producciones que se generan en nuestra ciudad. Esto ha sido todo por esta parte. Hasta la próxima. Admiramos la dedicación de sus invitados cineastas y su experiencia con el cine independiente en la ciudad. Definitivamente le daremos seguimiento a sus futuros proyectos. Ahora continuamos con los últimos dos principios de la alfabetización oceánica. En el número 6 se encuentran el océano y los seres humanos están estrechamente conectados. En este se destaca la importancia que el mar tiene para nosotros y viceversa. Además de proporcionarnos agua y oxígeno, obtenemos cosas de él como alimentos, medicinas y recursos. Por último, el principio 7. El océano está en gran parte inexplorado. Y esto va a lo que comentábamos antes, que es prácticamente otro mundo, ya que el hombre solo conoce una parte muy insignificante del océano, siendo esta el 5%. Esto se debe a que el hombre no está diseñado para simplemente adentrarse en las profundidades marinas. Para hacer eso se requiere de mucha tecnología y de varios conocimientos de muchos expertos en la materia. Se estima que dentro de algunos años se cuente con los recursos necesarios para que el hombre pueda explorar este gigante mundo marino. Nuestra UABC se une a la alfabetización oceánica con un proyecto del mismo nombre dirigido por el maestro Israel Carpio Cambranis, director del Museo Katsuo de la Facultad de Ciencias Marinas. Este proyecto tuvo inicio con el ciclo escolar 2018-2, donde se tenía como objetivo aplicar los 7 principios de los que te hemos hablado para que los estudiantes pudiesen entender la estrecha relación que tenemos con el océano y así conocer la importancia que tiene para todos. Lamentablemente el episodio de hoy ha llegado hasta aquí, pero te recordamos que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV y en su página web. También, si te llegas a perder algún episodio, puedes vernos a las 10:30 de la mañana por el mismo canal en la repetición. Si quieres saber más información de nuestra universidad, puedes buscarnos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Sensor UABC, donde continuamos detectando el quehacer universitario. Hasta la próxima.